Hola gente del mundo, un caluroso saludo a todos los oyentes de este podcast que han apartado su tiempo para que gocemos juntos de este programa que se llama New Delhi, Nueva Delhi, a multicultural paradise's fascinating capital, la fascinante capital de un paraíso multicultural. Bienvenidos al primer capítulo de esta serie que hace un viaje por una de las ciudades más intensas del mundo y relata las historias que día a día se viven allí. Por supuesto, hablamos de Nueva Delhi, la capital del estado indio, la cual ha adquirido una relevancia importante en los últimos años y hoy pretendemos dar un vistazo a algunas de las características que hacen de esta ciudad la fascinante capital de un paraíso multicultural. Mi nombre es Jorge Luis Reina Jara y acompáñame que esto apenas comienza. Y tenemos que iniciar por un recuento de la información principal y básica que tiene este importante centro urbano en el corazón del continente asiático. Aunque constitucionalmente la capital de la India se establece en la municipalidad llamada Nueva Delhi, es muy común que para cada aspecto que mencionemos en este podcast nos refiramos en realidad a la entidad que se abrevia con NCT, por sus siglas en inglés, para el territorio de la capital nacional, o simplemente Delhi. ¿Y por qué siglas en inglés? Aquí es importante hacer un primer paréntesis para aclarar el contexto demográfico. La India, la democracia más grande del mundo, con una población de un poco más de 1.200 millones de habitantes, cuenta con un panel extenso de lenguas que se hablan por todo el territorio, ninguna de carácter nacional por la ley. Sin embargo, en la práctica, el hindi es el que sobresale como la principal lengua de la nación, acompañada, por supuesto, por el inglés, aunque en menor medida. De manera que hablamos de una mega ciudad que alcanza para algunos los 31 millones de habitantes, conviviendo en un punto donde convergen delicadamente culturas, razas y religiones. ¿Cómo terminó esta urbe concentrando casi la población de Perú en una misma región que involucra un número considerable de ciudades vecinas ubicadas en los dos estados contiguos al territorio de la capital nacional? Como Noida o NOIDA, un nuevo distrito industrial planificado por el gobierno, o Ghaziabad, ambos en el estado de Uttar Pradesh al oriente, o como Faridabad, Gurgaon, Bahadurgarh o Baladgarh en el estado de Haryana al occidente. Esta área metropolitana de la que hablamos, mucho más grande que Delhi, el territorio de la capital nacional, es también llamada región de la capital nacional. Entonces, para que lo tengamos claro, tenemos 3 niveles administrativos que es importante saberlos diferenciar. Primero está Nueva Delhi, una pequeña sección de toda la ciudad que es donde se encuentran los 3 poderes federales de la república: la casa presidencial, el lugar de residencia del jefe de estado, el presidente de India, aunque también se encuentra la oficina del primer ministro, actualmente Narendra Modi, jefe de la rama ejecutiva, pero también está la sede del parlamento y la Suprema Corte. Rodeando la ciudad de Nueva Delhi se encuentra lo que ya establecimos como Delhi, cuyo nombre oficial, una vez más, es el territorio de la capital nacional, y que tiene cerca de un 97% de la población en su parte urbana. Finalmente, se encuentra el área metropolitana de la capital india, la región de la capital nacional, que es el conjunto de todas las municipalidades que intercambian innumerables bienes y servicios y aparte población residente y trabajadora. Ahora surge una inquietud obligada. Un número importante de personas, como lo hemos mencionado, concentradas en una ciudad, han de requerir un sistema de transporte que funcione. Este problema lo afrontan todas las ciudades. Pero ¿cómo ha resuelto Delhi esta situación?
En Delhi, el sistema de transporte principal en la actualidad es el metro, con sus 389 kilómetros de rieles subterráneos, elevados y a nivel, que comprenden 10 líneas y 285 estaciones, es sin duda el ejemplo de mostrar en transporte masivo en toda India. Es muy importante que recordemos que este sistema es bastante reciente. La Corporación del Metro de Delhi, o DMRC, inició sus funciones apenas desde el año 2002, hace tan solo 19 años. Entonces llegamos a una primera conclusión. Es un sistema de transporte de talla mundial en un importante centro urbano que ha conseguido esta magnitud de manera muy rápida, dejando una profunda enseñanza a ciudades latinoamericanas como la nuestra, para trabajar y ser diligentes con todos nuestros proyectos de infraestructura vial, ferroviaria, en general, de transporte masivo, y así conseguir resultados similares. Pero antes no era así. Desde que la India ganó su independencia del Imperio Británico en 1947, el país volcó sus esfuerzos en dejar de ser la principal proveedora de materias primas para la corona en Londres y tecnificar a su población laboral para industrializar completamente su economía. Esto produjo, entre otras cosas, que las ciudades se llenaran cada vez más de fábricas manufactureras y que sus trabajadores las poblaran más y más. Así Delhi se fue convirtiendo en el hogar de millones de indios que buscaban su oportunidad de dejar las precariedades de las zonas apartadas, llegando a tener crecimientos anuales en estas ciudades de alrededor del 5%. Toda esta movilidad entrante a la ciudad se fue adaptando al ritmo de vida urbano y el automóvil particular se convirtió en la sensación entre los habitantes de Delhi y en general en la mayoría de las ciudades de la India, como Bombay, Calcuta, Chennai. Esta fiebre, alimentada en parte, claro, por el hecho de que muchos de estos carros eran de fabricación nacional, fue tal que en el 2002 un poco menos de 60 millones de vehículos transitaban por las calles y carreteras de la India, provocando que las ciudades se atestaran de toda clase de automotores y evidentemente Delhi no fue la excepción. Tal vez estas son las imágenes que primero llegan a nuestra cabeza cuando pensamos en Nueva Delhi o cualquier ciudad de la India. Caos en las calles, un enredo entre motocicletas, personas, ciclas y carros y claro, contaminación visual y auditiva. Puede que estos conceptos sí tengan algo de realidad, pero estas ciudades están en constante cambio y especialmente en la India, renovación para cambiar esa imagen ante el mundo. Y justamente esta hace parte de las motivaciones para que Delhi tuviera un sistema de transporte público de categoría mundial, que sirviera para descongestionar las calles y movilizar eficientemente a los neodelienses. Es así como surge el proyecto de Metro de Delhi. Pero hay una motivación adicional que va más allá de solo fomentar el transporte público. Una motivación que se une con la nueva forma de pensar las ciudades en nuestro mundo moderno. Impulsar las formas de transporte más adecuadas para el cuidado del medio ambiente, como lo es la cicla, el mismo metro o, por supuesto, caminar. Para esto se debe trabajar especialmente en facilitar que las personas puedan emplear estos medios de transporte por medio de organización territorial inteligente y distribución equitativa de las oportunidades en toda la ciudad. Todas las medidas que se pueden implementar para hacer de la ciudad una entidad más amigable con el medio ambiente nos darían toda una serie de nuevos episodios, por lo que no lo mencionaremos en este podcast en particular. Mencionamos, sí, el tema ambiental, pues una vez hemos escuchado y aprendido algunas de las cualidades importantes que tiene la ciudad de Delhi, es momento de hablar de un tema que golpea fuertemente a esta mega ciudad y que representa el aspecto de inmediata intervención para sus autoridades y todos sus habitantes. La contaminación del aire en Nueva Delhi es un problema de proporciones gigantescas. Es un enemigo público con el cual han convivido desde varias décadas atrás. Por estos días se ha vuelto común el uso del tapabocas,
Sin embargo, en el norte de la India y otras partes de Asia Oriental, el concepto del tapabocas como una prenda más era ya algo habitual. Está tan arraigado el problema del aire en estas zonas que se ve como simplemente otro fenómeno más de ciertas estaciones del año, como lo serían las lluvias en abril en nuestra región. Y es que la ubicación geográfica de estas ciudades tiene mucho que ver. Por poner un ejemplo, en las ciudades de Corea, Japón o el este de China se vive un fenómeno natural que se da principalmente en verano, cuando las temperaturas suben y los vientos aumentan, trayendo nubes de polvo provenientes del desierto de Gobi, en Mongolia, que se ven como densas nieblas en las ciudades que limitan la vista e incluso causan peligrosos siniestros viales. Un efecto similar tienen las ciudades del norte de la India, pero no por el desierto de Gobi, pues los Himalayas actúan como barrera natural, sino por las tierras más secas del norte del país, pues la barrera que se impone en la frontera con China y Nepal es la misma que no permite llegar las lluvias. Adicionalmente, en muchos cultivos de la zona se realizan prácticas que contaminan aún más el ambiente. Por ejemplo, quemas de miles de hectáreas para preparar el terreno hacen que todas estas partículas que están en el aire sean llevadas por los vientos que vienen del noroccidente hacia Nueva Delhi, hacia el sur, y a otras ciudades también de ese corredor. Ahora, si sumamos la creciente industrialización de Delhi y todas estas fábricas que contaminan, pues se crea la mezcla propicia para tener las calidades de los aires en la capital mortales. Las entidades gubernamentales, algunas privadas e incluso internacionales, monitorean constantemente el comportamiento de la concentración de partículas dañinas en el aire de Nueva Delhi. La Organización Mundial de la Salud ha establecido un conjunto de límites para el número de partículas de suspensión en el aire, conocidas como PM, para no generar efectos negativos en la salud de la población. Estos valores máximos varían de acuerdo al diámetro de estas partículas, que están en los rangos de los micrómetros, es decir, 1000 veces más pequeños que un milímetro. Para la partícula de 2.5 micrómetros de diámetro, o PM2.5, por muchos expertos considerada como la más nociva de todas, la OMS estableció que una concentración por encima de los 10 microgramos por metro cúbico es completamente perjudicial y obligaría a los gobiernos locales a tomar acciones inmediatas. Esta terrible condición, pues Nueva Delhi en algunas ocasiones ha superado por mucho estos límites, ha resultado en la deshonrosa elección de Nueva Delhi como la ciudad con el aire más contaminado del mundo para el 2020, según Statista. Más aún, para la compañía suiza que mide la calidad del aire de varias capitales del mundo, IQAir, Nueva Delhi ha estado en el primer lugar por 3 años consecutivos. Esta no es una situación que desespera. Por supuesto que los gobiernos deben establecer políticas más rígidas para frenar este avance mortal, pero los ciudadanos, nosotros, tenemos la responsabilidad de poner los más grandes esfuerzos por reducir los niveles de contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras ciudades. Y así cerramos este primer episodio sobre Nueva Delhi. Espero que se haya despertado el interés en todos ustedes por esta ciudad de contrastes, con muchas historias, con muchos relatos increíbles y de la que todos, seguro, tenemos que dejarnos llevar. No olviden seguir escuchándonos para asombrarse con aquellos lugares de nuestra lista para conocer antes de morir y nos vemos en la próxima oportunidad. Un saludo, hasta luego.